la sanción a la ley contra el acoso y la discriminación. Ayer el presidente de la República sancionó la ley 7 del 14 de febrero de 2018, mediante la cual se adoptan medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios. Esta nueva norma tiene por objeto prohibir y establecer la responsabilidad por todo acto de violencia que atente contra la dignidad, integridad física y psicológica de las personas, en condiciones de equidad. La proponente de este proyecto, ya hoy ley de la República, es la licenciada Ana Matilde Gómez, diputada de la Nación. Licenciada, creo que el tema de la discriminación laboral que estaba en su iniciativa original se eliminó en la Asamblea, ¿no? En la discusión en la Asamblea. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta invitación para hablar de un tema tan interesante, tan importante y tan vigente como es el tema de los derechos humanos y el tema de una sociedad llena de intolerancias y de irrespetos de todos lados. Pero sobre todo ese trato marginal que se le da a muchas personas por su condición de pobreza, por su condición de raza, porque el tema del racismo es importante en Panamá. Aunque no se quiera admitir, todavía hay mucho racismo, es decir, esa creencia de que hay unas razas más puras y superiores y de que hay gente que por su piel, por su raza, son inferiores o son diferentes o son personas que no merecen algún tipo de oportunidad o hay que hacerlos a un lado. Esos tratos basados en que hay razas puras y mejores, eso hay que erradicarlo. La intención, el tema laboral, tal como estaba planteado inicialmente, como realmente un acoso laboral, se eliminó algunos términos, pero ha quedado el acoso moral. Y el acoso moral es en el entorno laboral, la mayor parte de ellos. Y es ese mismo comportamiento sistemático de una forma de discriminación que tiene que ver con disminuir a la persona, explotándola laboralmente o asignándole tareas dependiendo de que si la persona cuenta o no con el favor de quien tiene que asignarle el trabajo. Ahí hay una forma de acoso, una forma de... Bueno, se llama acoso moral porque precisamente en el entorno laboral... Le cambiaron la palabra. Quitaron el acoso laboral. Pero sí se mantiene... Se mantuvo el acoso moral. Exacto, o sea, como una forma de hostigamiento. La ley dice que todos los empleadores, instituciones públicas y centros de enseñanza oficial o particular deberán establecer una política interna que prevenga, evite y sancione conductas de hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo. O sea, eso se mantiene. Eso se mantiene. Y quiero explicar un poco que la intención fundamental de la norma, la cual yo siento que es positiva porque es un paso adelante de ese país, ese Panamá diferente que queremos lograr, donde nos respetemos todos, tiene que ver mucho con la sensibilización y la educación, porque antes de llegar a sanciones usted tiene que educar. La educación es la base de todo. Los países que logran vivir en mayor armonía son los países donde la gente tiene niveles de educación que le permite entender que el hecho de que usted tenga un color de piel y yo tenga otro no lo hace a usted superior a mí ni a mí inferior a usted. Cosas como Hablando esas, es en el contexto del color de piel, pero también... Pero el racismo es una de ellas. Sí, también se utiliza el término sexismo. Y lo quiero explicar. Para las mujeres este trabajo y para los hombres este otro trabajo. Mire, se nace hombre o mujer, punto. No hay otra forma. Pero no está bien que se piense que porque usted nace hombre o nace mujer, usted solamente puede dedicarse al aseo o usted no puede ser albañil. ¿Qué quiero decir con esto? El sexismo es sobrevalorar la figura del hombre o la mujer o disminuirla o estigmatizarla o encasillarla en que, por ejemplo, los hombres no lloran. Los hombres no lloran, déjese de llorar, que los hombres no lloran. Eso es un sexismo, eso es una expresión de sexismo. El ser humano puede llorar, tanto el hombre como la mujer. La mujer puede hacer cualquier empleo, el que ella considere para el que se haya preparado. Esos estigmas, esos encasillamientos de antes, de que bueno, como usted es mujer, no, aquí nada más hay trabajo para albañilería. Así es. En la construcción... Eso sumado al hostigamiento natural. No pueden entrar las mujeres. ¿Quién ha dicho? Si hay mujeres que tienen fuerza física, hay mujeres que les gusta ese trabajo, tienen derecho a esa oportunidad laboral. Poco a poco lo hemos ido viendo que se han roto esos estereotipos. Claro, hay que ver también el tema de las aptitudes y actitudes, ¿no?, para determinados trabajos, pero sin que el sexo, sin que el género sea... El sexo. sea una
condición que pueda afectar impedir el acceso laboral. O la posibilidad o el acceso a la posibilidad laboral, es lo que entiendo, ¿no? Correcto, así mismo es. Es importante que se sepa que la condición biológica no determina los roles y las funciones que usted puede desempeñar. No hay nada que le pueda impedir a una mujer que estudie y se supere ocupar el cargo, ser astronauta, ser piloto. Bueno, aquí los tenemos, de avión, pasacable, de barco. Todo eso lo tenemos en Panamá en pequeñas muestras, porque todavía siguen algunas caracterizaciones en el ideario colectivo, es decir, en la mente de la gente, existe todavía algunos encasillamientos y así como una sobrevaloración del hecho de que porque él es hombre, él puede dirigir el país. ¿Sí? Claro. Bueno, las mujeres también podemos. Claro. Entonces, pero ya una mujer fue presidenta de este país, ¿no? Y hay que superar aquellos estigmas y subvaloraciones de que cuando una mujer se equivoca, el error es de todas las mujeres. Pero cuando un hombre se equivoca, el error es del hombre. Todas esas sobrevaloraciones hay que irlas eliminando. Para cualquiera de los dos lados. Para cualquiera de los dos lados. Porque así también, como hay para mujeres, también hay para hombres. Así mismo. O sea, está ocurriendo, estamos en una época donde está ocurriendo hacia los dos lados. Ahora, y todos los extremos son malos. Cuando se habla de discriminación, también se incluye el tema de igualdad de género, las discusiones que tenemos ahora sobre el tema de las discriminaciones a la comunidad LGBTB. La ley no especifica eso porque es un tema de derechos humanos de carácter general y total. O sea, que sí puede aplicarse. Dependerá de la interpretación del juzgador o el operador judicial al momento de tener que hacer gala o tener que tirar mano de las normas que existan en el país, pero también están en los convenios internacionales. Es decir, si se quiere legislar respecto a ese tema, yo creo que no hay discusión. En el tema que no hay discusión es que hay derechos que son universales, como el derecho a la vida, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la asistencia social, a la seguridad social. Todo eso son derechos. ¿Y el derecho a la orientación sexual, que ahora es lo que está estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o no? Sin que realmente la norma, esta ley no se refiere a eso, ¿no? Eso es un tema más de educación, porque yo creo que los derechos fundamentales tienen más que ver con el hecho de ser humano y no con un tema de género. Los derechos humanos son consustanciales al ser humano. A la hora de que un empleador discrimine por la orientación sexual... Es que eso lo impide la Constitución. No sé si me explico. A usted no le pueden dar un trabajo o se lo pueden quitar en función de las preferencias sexuales. Eso ya es otra cosa y eso lo prohíbe la Constitución, los convenios internacionales y las normas legales. Es decir, no necesitamos ninguna norma nueva para entender que nuestra Constitución impide cualquier tipo de discriminación en base a la raza, al sexo. No recuerdo ahorita... Claro, la Constitución prohíbe muchas cosas, claro, eso no implica que no estén ocurriendo. De que ocurren, ocurren. Bueno, lo mismo en función del sexo, como usted lo está planteando. O sea, sí ocurre. Si hay hostigamiento, si hay... el acoso callejero, el acoso que viven muchas adolescentes, muchos jóvenes, niños en las escuelas. También una parte importante de este proyecto es la obligación de las escuelas, que tienen que ser tuteladas por el Ministerio de Educación, de tener en su reglamento interno, en sus reglas internas, en sus estatutos, la posibilidad de que en ese colegio se pueda rápidamente manejar un caso de bullying o de acoso en la escuela. Es importante porque los niveles que estamos viendo de hostigamiento, de acoso en niños y niñas en las escuelas, con la respuesta equivocada de que en los colegios lo que están haciendo es, cuando llegan ambos padres, viene el del niño que ha sido bulliado, el niño que ha sido acosado, el niño que está siendo sometido a un hostigamiento, y el padre del acosador, al niño víctima o la niña víctima se le sugiere que cambie de escuela. No, eso ocurre. Y no solamente en escuelas particulares, en escuelas públicas, oficiales, en todo. Mire, la cantidad de casos que llegaron a la Asamblea a contar su testimonio nos hizo reflexionar respecto a una realidad que está allí, de la que no queremos hablar. Bueno, de que las escuelas pueden ser sancionadas si no tienen un plan que le puedan mostrar al Ministerio de Educación para el abordaje de esos casos. Ahora, las sanciones creo que van hasta 1.000 balboas. Hasta 1.000 balboas, pero más importante que la sanción es la obligación de la concienciación, la educación, la sensibilización, es decir,
hacer planes de divulgación para que desde que esos niños entran a la escuela sepan a través de pancartas, a través de mensajes, que en esa escuela el bullying no es permitido, que el bullying es una violación a los derechos humanos. Es casi como educar en derechos humanos. Si nosotros desde niños le enseñamos a los ciudadanos panameños, en este caso, a tratarse con respeto y tolerancia, de adultos no vamos a tener la gran cantidad de conflictos que tenemos. Vivimos en una sociedad altamente litigiosa porque es altamente conflictiva, porque es profundamente intolerante, porque es irrespetuosa de las diferencias, de que si usted es gordo, ¿por qué tengo que decirte el gordo ese? Todas esas estigmatizaciones producto de la apariencia son un grave daño a la dignidad humana y lo estamos viendo en niños y niñas que durante la época escolar llegan a desarrollar tal nivel de temor que les sudan las manos al momento de montarse al busito escolar, que se enferman, tienen una sintomatología que no obedece a ningún trastorno real, sino que están somatizando psicológicamente, trasladando en sensaciones y sentimientos y reacciones de su cuerpo, producto de ese miedo que les da llegar a la escuela, por otro que los está afectando. Y hemos tenido, en la Asamblea conocimos cantidad de casos de escuelas que resuelven el conflicto es pidiéndole al padre... Es recurrente. Que lo saquen de la escuela, cuando el ley, que debe ser sometido a un tratamiento es el niño y la familia del acosador. No, exactamente. Y el grupo social, el salón de clases, los papás de ese salón de clases. O sea, la respuesta y la solución es la más simple. Mejor que se vaya su hijo y se cambie de escuela. Y entonces trasladas el bullying. No, trasladas el acoso. Te lo llevas de esta escuela porque ese niño, cuando entra a medio término a otra escuela, también lo van a acosar. Lamentablemente, siempre acosan a los nuevos. Siempre acosan al gordito. Siempre acosan a estos niños. Así es. Al que usa los lentes gruesos. Siempre acosan al más pobre en las escuelas de ricos. Lamentablemente está ocurriendo que las escuelas particulares, algunas escuelas particulares se hagan de la vista gorda, es otra cosa. Pero si usted propuso este proyecto y si se hizo ley, es porque usted escuchó esos testimonios. Es que la realidad existe, los testimonios están y además el grupo de mujeres de los trabajos de foros, plataformas sociales que han trabajado por años contra la discriminación, el acoso y todas estas formas de discriminación que son acoso, acecho, sexismo, racismo, hostigamiento, todas ellas son distintas formas de discriminación. O sea, el universo grande es la palabra discriminar, es decir, disminuir a la otra persona, darle un trato diferente, cruel, inhumano, distinto, en razón de cualquiera de estas cosas, de su raza, de su sexo, etcétera. Entonces, ¿y cómo entonces se integra el Ministerio de Educación? Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Laboral o de Trabajo y Desarrollo Laboral, así como el Ministerio de Desarrollo Social, son las tres instituciones rectoras principales de que esto se cumpla, y tiene que venir una reglamentación. Es una ley de 21 artículos que en 180 días le da al Ejecutivo la posibilidad de reglamentarla y que estas tres instituciones que le menciono tendrán que trabajar en ese desarrollo del cómo se van a lograr todos estos que se han establecido en la norma, en esta norma, que es novedosa, que es buena, que es un paso adelante. No es suficiente, necesitamos más, pero es un camino, es un paso en la dirección correcta y que enhorabuena que se le sancionó porque el presidente ya casi va a cumplir el año de tenerla. Sí, lo que a mi juicio vulnera la norma constitucional, pero es un debate que hace rato venimos teniendo de cara de la Asamblea hacia el Ejecutivo, y ya en abril se cumplía el año de haber sido aprobada en la Asamblea y se presentó en la Asamblea desde el 2015. Es una ley que ha tenido muchísimo debate, muchísimas opiniones, estuvo en la Asamblea abierto a debate por mucho tiempo, participó mucha gente, los que quisieron ir, porque usted sabe que así ocurre, está abierto el debate, la gente no se sensibiliza. Y que finalmente pone sobre la mesa un tema muy profundo que está afectando escuelas, lugares de trabajo, oficinas. La cantidad de jóvenes que se presentaron en la Asamblea a dar su testimonio respecto a la forma en que se les acosa en el trabajo por un superior jerárquico que les exige, y los casos que hemos visto, por ejemplo, en el Seguro Social hemos ido a 3 jornadas de sensibilización a ese respecto. No solo la explotación laboral, sino los favores sexuales.
Todo esto hay que irlo eliminando de la cultura del trabajo. La cultura laboral tiene que mejorar. Y eso va a tener que entrar por la propia Asamblea. Por supuesto, o sea, por todas las instituciones. Pero eso de las escuelas es una parte, pero la Asamblea de Diputados, que como me dijo alguien, refleja la realidad del país, hay problemas muy serios en ese sentido. En muchos sentidos. En muchos sentidos. No, además de nosotros, en este particularmente. Así es. Y algo importante que también logra la norma es establecer la obligación de levantar data de registro, porque estos casos quedan en el anonimato en muchas oportunidades y el hecho de que no se levante información, lo que no se documenta, no se puede mejorar, porque al no medirlo, usted no puede establecer ni estándares ni soluciones. Entonces, la idea es que se registre una data que tiene que ser presentada anualmente a la Asamblea Nacional. Muchas gracias, diputada. No, gracias a ti por la oportunidad. Porque realmente nos ha explicado muy en detalle la sanción a esta ley contra el acoso y la discriminación.